buenos días amigos televidentes, bienvenidos una vez más a este segmento, recordándoles como siempre que tenemos el 809-475-6217. A través de este número pueden comunicarse con nosotros. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a Ailín Díaz, a ver si me aprendí el nombre, ¿verdad? Ailín Díaz, Ailín Díaz. psicóloga clínica, que estará compartiendo con nosotros un tema. Bienvenida Ailín, buenos días. Muchísimas gracias, Nani, muy buenos días a todos. Yo soy psicóloga clínica y de la salud y me enfoco en la terapia cognitivo-conductual, tanto para niños como para adolescentes. En el día de hoy vamos a conversar un poco de la socialización y cómo esta se ha visto limitada por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Puedo decirles que para todos ha sido un cambio 360. Nadie esperaba que la socialización, el contacto físico que tuviéramos con nuestros seres queridos se pudiera ver afectado. Cosas como abrazar, acariciar a una persona, abrazar a una persona, pudieran verse ahora mismo como algo prohibido y no como algo normal como se veía anteriormente. Entonces, ha sido algo que ha movido el mundo. Así es, señores. Ya como han escuchado al link, la socialización es tan importante en la vida del ser humano y es algo que por obligación hemos ido perdiendo. Ya tú ves que la gente se saluda con la mano, con el puño, con el codo. Hemos tenido que reinventar, utilizar nuevos métodos. Así es. Para poder socializar, para poder compartir, incluso tener ese contacto, no perder esas relaciones interpersonales, claro. Exacto, con nuestros seres queridos y amigos. Así es. Entonces, por ello quisiera hacerte una pregunta, Lynn. ¿Por qué la socialización es tan importante en la vida de cada uno de nosotros? Claro, la socialización es primordial, es fundamental en la vida del ser humano, porque el ser humano es un ser social. No podemos estar en la sociedad sin tener una socialización, sin hablar, sin comunicarnos, ya sea para comprar algo, ir al médico, ayudar a alguien que se haya caído en la calle, por ejemplo, tener amistades. Para todo hay que comunicarnos, para todo hay que tener socialización, hay que conversar. O sea, no estamos solos en el mundo, somos parte de un ente que nos hace ser sociales y nos requiere que nosotros vivamos en sociedad, y eso requiere socializar. Y por eso es, Aline, que hemos visto o estamos viendo tantas personas, tantos individuos con tantos problemas hoy en día. Y es porque incluso no solamente nosotros los adultos, sino los niños también, aquellos adolescentes que no pueden ya socializar con sus iguales. Entonces eso es lo que ha traído tanto conflicto, ha traído tanta ruptura en muchas relaciones. La familia se ha desintegrado incluso, porque ya no puede, al no poder salir quizás y compartir con sus iguales, con los amigos, eso es lo que hace que haya tanto conflicto, que haya tanto problema hoy en día en la sociedad. Y es porque estamos viviendo algo totalmente diferente a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces, Arlene, quisiera hacerte otra pregunta, y es, ¿cuál es la diferencia entre el distanciamiento físico y el distanciamiento social? Claro, el distanciamiento físico quiere decir que se toman las medidas de prevención que nos ha dictado el gobierno, que nos ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, como 1,5 metros de distancia o 2 metros. O sea, mantener una distancia física del espacio. Ahora, cuando hablamos de distanciamiento social, que es un término que muchos países han tomado como propio y se ha utilizado bastante. Realmente la palabra o la frase distanciamiento físico no se utiliza, sino el social solamente. Y es erróneo porque la misma Organización Mundial de la Salud ha hecho intentos para que
se deje de utilizar el término social, porque quiere decir que tú te estás apartando de la sociedad, que tú, las habilidades sociales que tú tenías, ya tú no las vas a tener, que tú te vas a aislar totalmente de comunicarte, de conversar, porque como mencioné anteriormente, las habilidades sociales simplemente pueden ser hasta un hola. Entonces, privar al ser humano de ese tipo de cosas no es lo adecuado, no es lo positivo. No se debería obligar a una persona a decir, no, te tengo que alejar de todo el mundo, apartarte simplemente por una pandemia. O sea, lo ideal es que se tomen las medidas de precaución, se haga todo lo posible para tú evitar el contagio, pero eso no quiere decir que tú vas a dejar de compartir, que si alguien, tú con todos tus protocolos, con mascarilla, con todas las cosas que debemos utilizar, si alguien en la calle te saluda, que tú no lo vas a saludar, y eso significa distanciamiento social, o sea, alejarte de todas esas habilidades sociales que nos ayudan y nos forman, porque las relaciones interpersonales nos enriquecen, nos satisfacen y nos hacen sentir bien y en comunidad, que somos parte de algo. Sí, y hemos visto, como mencionas, Aileen, que muchas personas están exagerando con esto de lo que es el distanciamiento social. Sí. El viernes yo estaba en el banco y llegó un joven que hasta tenía una bolsa encima y andaba con un pote, no sabemos, no sé si era de cloro o de alcohol. Alcohol, que era que tenía en el pote, aparte que tenía el face shield. Exactamente, que utilizan las personas. Uh-huh. Y él trataba, el seguridad lo puso en el punto, porque está señalizado todo. Exacto. Sí, claro. Y él decía que no, que él debía estar un poco más alejado. Wow. Y el dinero, cuando le pasaron el dinero, él agarró cada papeleta y lo puso en el mostrador, le pidió permiso a la chica que estaba en el mostrador, todo el mundo estaba observando esa acción, y comenzó a desinfectar, a echarle alcohol a cada billete. Y eso lo daña el dinero. O sea, la gente se pone a inventar, pero eso con lo daña. esto, a cada billete recibido. Entonces, ok, entendemos que debemos cuidarnos, hay que mantener el distanciamiento social, cuidarnos para el físico, exactamente, pero no ir a la exageración, exagerar tanto. Tú ves personas que viven histéricos, entonces eso es lo que causa tanto estrés. Claro. Y vemos tantas personas en la calle que siempre están agresivos, siempre quieren agredirte. Que no quieren hablar con nadie porque dicen, bueno, si hablo me siento arriesgado, puede ser que me pueda infectar simplemente por decir hola, buenos días. Exacto. Y no es así. Y las personas, señores, la gente se ha alejado tanto, incluso de la familia. De la familia, de los amigos, de todo el mundo. De todo el mundo. Hoy en día vemos, a pesar de todas las informaciones que se ha recibido, toda la educación que se le ha dado a la población, no solamente a la población, sino al mundo, las personas siguen exagerando. Donde vivo, en el Círculo, hay una señora que tiene más de 6 meses encerrada en su apartamento, con 2 niñas. Imagínate el trauma para esas niñas que estaban acostumbradas a salir, a socializar, tanto en la escuela como en el área común. Ya ellos no pueden hacer esto. Tienen que estar todo el tiempo encerrada. Entonces, ella no sale de la casa, pero sí pide del colmado. Ella llama al colmado, llama al delivery que le llevan todo. Entonces, no sales, pero recibes cosas de la calle. Entonces, no vendría siendo lo mismo, porque si a eso vamos, estás teniendo un contacto con una persona. Y si eso es lo que te puede infectar, ya tú estarías infectado. De todos modos, así es. Entonces, no ir a la exageración. Exacto. Y los niños, que uno que lo mencionas, porque en ese caso particular, pero en general todos los niños se han visto afectados y los adolescentes también. Exacto, sobre todo los adolescentes. Sí, que no, a pesar de que entienden un poquito más que los niños, pero aún así es difícil, porque todo lo que ellos conocían dejó de ser así es. De rápido. Y muchas veces sabes que, Aileen, que los padres no tratan de entender a esos adolescentes.
y quieren que los adolescentes, los padres quieren que esos adolescentes se comporten tal cual como ellos. Como si fueran adultos. Y que tienen que entender la situación. Y muchas veces, si nos vamos al caso de los niños, los niños a veces no saben lo que está pasando. Que ellos saben que hay un virus y los niños, y tú le preguntas a cualquier niño y te va a decir sí, porque el coronavirus. Pero, eso es lo que dicen normalmente. exacto, pero los padres quizás no le han explicado, no han sentado a esos niños para explicarle la consecuencia de esto y qué tienen que hacer para prevenir. Quizás simplemente le dicen que se laven las manos. Ajá, te va a lavar la mano, ¿por qué? Hay que aprender, los padres tienen que aprender, siempre lo he recalcado aquí, que tienen que educar a los niños, tienen que decirle el porqué de las cosas, porque muchas veces vemos a muchos padres que incluso castigan a los niños, pero no le dicen por qué. Le dan una pela y el niño dice, ¿y por qué me están pegando? O como hablaba la semana pasada con Carlos David, que muchas veces los padres lo que hacen es que si el niño comete cualquier acción en el momento, la mamá no lo castiga, espera más tarde que llegue el papá. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el papá? Ya el niño se le ha olvidado ese episodio. Y ya no cree que es importante. Y exactamente, entonces voy a abrazar a papá y qué va a pensar, y papá lo que va a hacer es que me va a castigar, me va a dar una pela por aquello que yo hice. Pero ¿qué pasa? Que ya el niño no se acuerda de eso. El niño va a pensar, se va a confundir y va a pensar que papá le está pegando porque lo está abrazando. Y entonces cuando los niños empiezan a alejarse y empiezan a confundirse y piensan que quizás dar cariño, darle amor a sus padres o a sus iguales, no es bueno, porque por ello van a recibir ese castigo. Claro, y realmente les ha afectado todo esto. Y no explicarles con detalles, no decirles realmente las cosas como están pasando. Exacto. Obviamente haciendo la diferencia de edades, porque a un niño de 3 años tú no se lo puedes explicar de la misma forma que a uno de 16 o de 15, porque exacto, ellos saben hasta más que uno por el acceso que tienen hacia las redes, la internet. Pero aún así, sí dejarles saber los efectos, las consecuencias que puede tener, qué es, cómo se puede prevenir. Todo eso es importante que el niño lo sepa, porque los niños aprenden por modelado. Ellos ven en nosotros algo, lo imitan. Así es. Pero es bueno explicarles siempre las cosas. Sí, importante explicarle con palabras, así es. Sí. Y Allen, hemos hablado tanto del distanciamiento, de cómo podemos, o la importancia de mantener esa comunicación, de mantener ese afecto entre los amigos, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos nosotros con tener tiempo si no tenemos con quién compartirlo? Entonces, ¿por qué nosotros, o no, de qué manera podremos nosotros mantener ese afecto, ese acercamiento con nuestros seres queridos, aún cuidándonos en esta pandemia? Tenemos que seguir cuidándonos, claro. Pero ¿cómo hacemos para socializar entonces? Bueno, hay muchísimas aplicaciones. Está Zoom, está Google Meet, está WhatsApp, está Skype, que son aplicaciones que pueden ser utilizadas, son gratuitas, no hay que pagar nada para tenerlas, donde podemos comunicarnos, aunque no es lo mismo, pero peor es nada. Y gracias a Dios estamos en una época digital, en una era digital, donde tenemos acceso a tener esas comunicaciones y seguir fortaleciendo relaciones interpersonales que habíamos tenido, porque bien es cierto que todo el mundo no ha experimentado esto de la mejor forma. Hay muchas personas que pueden sentirse angustiados, tristes, ansiosos, depresivos, y no salir realmente ha hecho una repercusión en su vida, le ha dado una vuelta a su mundo. Y llamar a una persona, decirle hola, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal estás? Yo estoy aquí si tú necesitas hablar con alguien, aunque quizás no podamos ver igual que antes, pero sí seguir entablando y fortaleciendo las relaciones que ya tenemos, o inclusive crear nuevas. Ir a una red social y estar en un grupo donde tú puedes compartir los mismos intereses que ese grupo, compartir un comentario positivo, un halago positivo a una persona, porque al final somos parte de la sociedad y hay que ser empático.
porque así como nosotros tenemos días malos, así también el otro los tiene. Y una palabra, un gesto, puede cambiarle el día a cualquier persona. Y como usted mencionó, ¿de qué nos sirve el tiempo si no tenemos con quién compartirlo? O sea, no vale la pena vivir solo. Así es muy importante. Y saber, Ali, mencionaste algo muy importante que son las redes sociales, que debemos sacarle provecho a estas herramientas que tenemos. Y muchas veces vemos personas que utilizan, que le dan un mal uso a las redes sociales, que no se le da el uso adecuado que deberían darle, incluso especialmente los adolescentes, que las madres o los niños incluso, las madres le sueltan un teléfono al niño o al adolescente para que se entretenga, para que se pasen el día. Yo siempre he dicho aquí, incluso he hecho otros programas donde recalco mucho que los padres utilizan, algunos padres, no todos, claro, algunos padres utilizan la tecnología, utilizan el celular, la computadora, la tablet como niñera. Así es. Porque para así mamá poder avanzar en sus quehaceres, incluso en el trabajo, ¿qué hace? Le suelta un teléfono al niño. Se distrae. Exactamente. A veces tú ves niños que están tan entretenidos en un teléfono que tú te preguntas, oye, ¿qué está haciendo? Y los padres no tienen control de esto. Son muy pocos los padres que supervisan a los hijos. Entonces es momento, padres, darle un buen uso a esto de la tecnología, como menciona Aileen, para socializar, claro, para seguir en contacto con nuestros seres queridos, con los amigos, que eso al final es lo que cuenta al final del día, porque la soledad, somos seres sociales. Así es. La soledad, estar solo, no, lo que hace es que puede traer muchas frustraciones, incluso enfermedades mentales, depresión. Entonces es momento de aprovechar esos medios de comunicación para socializar, y una simple llamada puede hacer tanto por una persona, porque a veces quizás tenemos el tiempo, pero no le damos ni siquiera una llamada a esa madre que quizás no vive con nosotros, o a esos hermanos, o los amigos. Sí. Y cuando esa persona fallece, entonces comenzamos a pensar y a lamentar, ¿no? De que por qué no lo hice, debí de hacerlo, sí. Exactamente. Entonces, y muchas veces eso es lo que más nos afecta. No haber quizás contestado esa llamada de esa persona. Hace poco yo vi una serie, se llama Merlí. ¿La has visto? Yo la he escuchado, pero no la he visto. Merlí, muy buena esa serie, señores, especialmente para los maestros. Esa serie te enseña, sí, que muchas veces algunos maestros se apoyan tanto en una metodología y no buscan cambiar estrategia para enseñarle a los estudiantes. Entonces Merlí es un maestro que llega como a romper con ese esquema. Exacto, con el esquema tradicional. Y como los estudiantes después, aquellos que supuestamente eran brutos, como muchos maestros dicen, esos adolescentes aprenden tanto de Merlí y al final algunos terminaron siendo maestros, otros terminaron montando sus propios negocios, restaurantes y eso. Entonces es importante reinventar y no quedarnos siempre atrás en el esquema que tenemos, encerrarnos en esto. Por eso, señores, estar dispuestos siempre a aprender. Yo digo que nosotros los seres humanos podemos aprender y desaprender, aunque claro, es más difícil desaprender para luego aprender, pero sí se puede. Claro que sí. Y ya para finalizar, Arlene, la última pregunta es, efecto de una socialización limitada. ¿Cuáles son los efectos que puede tener? Ya hablamos de las redes sociales, ¿verdad? Que se puede socializar a través de las redes sociales. Pero ¿qué efecto esto va a tener en mí? Tener esa limitación, saber que tengo una limitante para poder socializarme con mis iguales, amigos, familiares, entre otros. Claro. Bueno, eso puede frustrarte, porque en algunos momentos hasta yo misma puedo decir que me sentía, por ejemplo, al principio de toda la pandemia, o sea, de salir a mi casa, ir a juntarme con alguien, poder ir a beberme un jugo, algo, almorzar, compartir, y te puedes sentir
solo, te puedes sentir frustrado, te puedes sentir como que te cambiaron el mundo completamente. Hay personas que como efecto de esta socialización limitada han desarrollado agorafobia. Anteriormente tú me mencionabas que una señora no salía de su casa durante 6 meses. Y eso está creando en ella un hábito. Y en los hijos también, en las dos niñas que tienen. Y en los niños también. Entonces, ya a largo plazo, si eso no cambia, si ella sigue de la misma forma, puede crear un trastorno mental. Asimismo, en los niños. Aunque los niños no están yendo al colegio, ni los adolescentes tampoco, no quiere decir que no pueden salir a un lugar, a un parque, a un sitio abierto y compartir, porque tenerlos encerrados como en una jaula no es favorable ni para ellos ni para nosotros, para nadie. Nosotros mismos los adultos nos sentimos súper encasillados cuando no podemos salir. Imagínate un niño o un adolescente que ha conocido eso durante el poco tiempo que tiene y lo ve como normal. Así es, señores, es importante mantener esa socialización, como menciona Lynn, aunque sea limitada. Debemos, señores, adaptarnos a lo que hay ahora porque no tenemos de otra, ¿verdad? No hay otra opción y no es para siempre. Es bueno recordar que no vamos a tener esta pandemia para siempre. Va a pasar. Tomará el tiempo que tome, pero va a pasar. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Así es, señores. Recuerden que el tiempo está, señores, para compartir con los demás. Es igual el dinero. ¿De qué te sirve tener dinero si no sabes en qué? ¿Con quién compartir? Con quién compartir el dinero, incluso en qué invertir el dinero, porque hay personas que son súper adineradas, millonarios, pero no son felices. Así es. Porque no tienen ni siquiera con quién compartir o no saben qué hacer con el dinero, están totalmente solos. Entonces, de igual manera, señores, el tiempo, si tenemos tiempo y no tenemos con quién compartir ese tiempo, pues no estamos en nada. Vamos a tener siempre este vacío. Por eso es que tenemos que buscar la forma siempre de reinventar y poder socializar siempre con nuestros iguales, a pesar de la distancia y de las medidas que tenemos que tomar para seguir cuidándonos y seguir cuidando a los demás. Bueno, Lynn, hemos llegado al final de este segmento. Gracias por haber compartido con nosotros este tema tan importante. A la orden, muchas gracias por recibirme, por invitarme y espero que sea algo que quede en las personas que están escuchándonos, que nos están viendo, que esto pueda hacer una diferencia en cómo vivir toda esta situación que estamos enfrentando y aprender a vivir con ella. Así es, señores. Pues, Arlene, ¿dónde podemos contactarte para citas, consultas? Claro que sí. Yo estoy en el centro de capacitación terapéutico autoayuda. Los números están saliendo en pantalla y doy consulta para niños y adolescentes. Bueno, ya saben dónde pueden contactar al link para cita. Bueno, señores, hemos llegado al final. Ya Ricardo López está aquí, que me está haciendo señas que ya terminó mi tiempo. Pues nos despedimos. Recuerden la cita, señores, mañana a la misma hora. Feliz resto del día. Hasta la próxima.